El reloj que guardaba el tiempo. ¿Te gustan las historias que te mantienen despierto por las noches? ¿Esas que hacen que mires por encima del hombro cuando estás solo? Entonces, esta historia es para ti. Suscríbete para más relatos misteriosos que desafían la realidad y nos recuerdan que hay cosas en este mundo que la ciencia aún no puede explicar. El reloj de bolsillo había pasado de generación en generación en la familia Vargas durante más de 150 años. Era una pieza única, oro antiguo patinado por el tiempo, con una espiral delicada grabada en la caja y manecillas tan finas que parecían vibrar con cada corriente de aire. Su sonido era inconfundible, un tic-tac suave pero persistente, que había marcado los momentos más importantes de cada generación. Ignacio Vargas, padre de Daniel, había llevado ese reloj consigo hasta el último día de su vida. Durante 53 años lo había consultado cada mañana, cada tarde, cada momento crucial. Era más que un simple instrumento para medir el tiempo. Era el corazón palpitante de la familia, el guardián silencioso de sus secretos y tradiciones. Cuando Ignacio enfermó, el cáncer lo fue consumiendo lentamente, como una sombra que se extendía por su cuerpo día tras día. Durante las largas noches en el hospital, Daniel se sentaba junto a la cama de su padre, escuchando el débil tic-tac del reloj que descansaba en la mesita de noche. Era el único sonido que competía con los monitores médicos, una melodía familiar en medio del caos de tubos y máquinas. La tradición familiar dictaba que el reloj debía acompañar al patriarca en su último viaje, depositado en el ataúd como símbolo de que su tiempo en la tierra había llegado a su fin. Pero Ignacio, en sus últimos momentos de lucidez, tomó la mano de Daniel con una fuerza sorprendente para alguien tan debilitado. «Hijo», murmuró con voz apenas audible, «el reloj se queda contigo. No me lo llevo. Así recordarás que el tiempo bate siempre junto a ti, incluso cuando no puedas oírlo». Fueron sus últimas palabras coherentes. Esa misma noche, mientras una lluvia suave golpeaba las ventanas del hospital, Ignacio exhaló su último aliento. El reloj, como si hubiera comprendido lo sucedido, se detuvo exactamente a las 3:42 de la madrugada. Daniel regresó a casa con el reloj envuelto en el pañuelo de seda de su padre, pero no tuvo el valor de tocarlo durante meses. El simple pensamiento de escuchar nuevamente ese tic-tac le provocaba una opresión en el pecho que le cortaba la respiración. Lo guardó en el último cajón de su escritorio, enterrado bajo cartas viejas y documentos olvidados. Las semanas se convirtieron en meses. Daniel intentaba seguir con su rutina, trabajar en la oficina de contabilidad, mantener la casa, tratar de reconstruir una vida que se había tambaleado con la muerte de su padre. Pero por las noches, cuando el silencio llenaba cada rincón de la casa familiar, podía jurar que escuchaba un débil tic-tac proveniente del cajón cerrado. Era imposible, lo sabía. El reloj había estado detenido desde la muerte de Ignacio, pero la mente humana juega trucos crueles cuando el dolor es demasiado profundo, y Daniel había llegado a aceptar que su cerebro simplemente recreaba el sonido como una forma de mantener vivo el recuerdo de su padre. Fue un martes de noviembre, gris y húmedo, cuando todo cambió. Daniel regresaba del trabajo más tarde de lo habitual, agotado después de una jornada particularmente difícil en la oficina. Al abrir la puerta de entrada, se quedó paralizado en el umbral. Allí, sobre la mesa del comedor, reposaba el reloj de bolsillo, abierto, brillando bajo la luz tenue de la lámpara, como si alguien lo hubiera pulido cuidadosamente. El detalle más perturbador era que las manecillas, que habían permanecido inmóviles durante meses,
Ahora señalaban exactamente las 19:15. Daniel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las 19:15 era la hora exacta en que su padre regresaba del trabajo cada día cuando él era niño. Podía recordarlo vívidamente. El sonido de las llaves en la cerradura, los pasos pesados en el pasillo, la voz de Ignacio gritando «¡Ya llegué!» desde la entrada. Con manos temblorosas, Daniel se acercó al reloj. Lo examinó cuidadosamente, buscando alguna explicación lógica. ¿Habría entrado alguien en la casa? ¿Un ladrón sentimental que había dejado el reloj como burla? Pero no faltaba nada, y todas las puertas y ventanas estaban cerradas, tal como las había dejado por la mañana. Cerró la caja del reloj con un clic seco y lo devolvió al cajón, esta vez con llave. Durante el resto de la noche no pudo dormir, dando vueltas en la cama mientras su mente buscaba desesperadamente una explicación racional para lo sucedido. Al día siguiente, Daniel se despertó decidido a olvidar el incidente. Se vistió rápidamente, desayunó de pie en la cocina y se dirigía hacia la puerta cuando algo brilló en la mesa del comedor. El reloj estaba allí nuevamente, abierto, con las manecillas marcando las 8:40. Esta vez no sintió tanto miedo como curiosidad. Si alguien estaba jugando con él, quería descubrir quién y por qué. Pero cuando salió de casa 10 minutos más tarde de lo habitual, su retraso resultó ser providencial. En la curva de la autopista donde siempre había tráfico fluido, un camión cisterna había volcado, bloqueando completamente la vía. Los coches que habían pasado minutos antes estaban atrapados en un embotellamiento que duraría horas. Si Daniel hubiera salido a su hora habitual, habría estado justo ahí, posiblemente involucrado en el accidente. Esa noche, por primera vez desde la muerte de su padre, Daniel se sentó junto al reloj y le habló como si Ignacio pudiera escucharlo. «Papá», murmuró en la oscuridad del comedor, «si realmente eres tú, si de alguna manera me estás cuidando, necesito una señal más clara. No puedo vivir así, esperando siempre lo inexplicable». Como si hubiera escuchado su súplica, el reloj permaneció inmóvil durante varios días. Daniel comenzó a convencerse de que todo había sido producto de su imaginación, que el estrés y el duelo habían creado esas extrañas coincidencias. Pero su tranquilidad duró poco. Era una noche de diciembre especialmente fría, cuando Daniel se despertó sobresaltado por un sonido que no había escuchado en meses: el tic-tac del reloj, fuerte y claro, resonando desde el piso inferior. Bajó las escaleras en pijama, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía competir con el sonido del mecanismo. El reloj estaba abierto sobre la mesa, pero esta vez algo era diferente. Las manecillas se movían en sentido contrario, retrocediendo lentamente hasta detenerse en las 3:27. En el momento exacto en que se detuvieron, Daniel detectó un olor extraño: humo. Siguió el rastro hasta la cocina, donde descubrió que la cafetera eléctrica había comenzado a hacer cortocircuito. Chispas pequeñas saltaban del enchufe, y el cable estaba ennegrecido. Si hubiera permanecido dormido una hora más, el fuego habría sido inevitable. Desconectó rápidamente el aparato y se sentó en el suelo de la cocina, temblando no solo por el frío, sino por la magnitud de lo que acababa de suceder. No había duda. El reloj lo había salvado de un incendio que podría haber destruido la casa, y posiblemente su vida. A partir de esa noche, Daniel comenzó a documentar meticulosamente cada aparición del reloj. Compraba un cuaderno especial donde anotaba la fecha, la hora indicada por las manecillas y los eventos que seguían a cada aviso.
Los patrones comenzaron a emerger con claridad aterradora. El 15 de diciembre, las manecillas marcaron las 14:30, justo 5 minutos antes de que su jefe lo llamara a una reunión, donde Daniel logró evitar un despido masivo al presentar una propuesta de eficiencia que había estado posponiendo. El 8 de enero, a las 20:45, el reloj lo despertó minutos antes de que Laura, la mujer de la que había estado enamorado en silencio durante años, lo llamara llorando porque había roto con su novio. Daniel finalmente tuvo el valor de confesarle sus sentimientos. Cada intervención del reloj parecía perfectamente sincronizada con los momentos más cruciales de su vida, como si una inteligencia superior estuviera orquestando los eventos para guiarlo hacia el mejor resultado posible. Durante meses, Daniel había aprendido a vivir con estas apariciones sobrenaturales. Ya no le causaban terror, sino una extraña forma de consuelo. Sabía que, de alguna manera, su padre continuaba cuidándolo desde donde quiera que estuviera. Pero una noche de marzo, cuando una tormenta azotaba la ciudad con vientos que hacían crujir las ventanas de la casa, algo cambió radicalmente. Daniel se despertó no por el tic-tac familiar, sino por un sonido completamente diferente. El reloj latía como un corazón agitado, con un ritmo frenético que resonaba por toda la casa. Era como si el mecanismo estuviera desesperado por transmitir un mensaje urgente. Corrió escaleras abajo y encontró el reloj vibrando sobre la mesa, emitiendo destellos de luz dorada que nunca había visto antes. Cuando lo abrió, se quedó helado por el horror. Las manecillas habían desaparecido completamente. En su lugar, donde debería haber estado el centro del mecanismo, brillaba una luz pálida y pulsante. Pero lo más perturbador era que, grabado en el interior del cristal, con una caligrafía que reconoció inmediatamente como la de su padre, había 2 palabras que le helaron la sangre. Última vez. Daniel sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Si esto era realmente una advertencia final, significaba que algo terrible estaba a punto de suceder, algo tan grave que requería la intervención definitiva del espíritu de su padre. Presa del pánico, salió corriendo de la casa bajo la lluvia torrencial, sin siquiera ponerse un abrigo. Su teléfono sonaba insistentemente. Laura lo llamaba una y otra vez, pero él estaba demasiado alterado para responder. Necesitaba llegar a algún lugar que le diera paz, que le permitiera pensar con claridad. Condujo a través de la tormenta hasta la vieja estación de ferrocarril, abandonada en las afueras de la ciudad, el lugar donde su padre solía llevarlo los domingos por la tarde cuando era niño. Era su refugio, su santuario de recuerdos felices. Bajo el techo oxidado de la estación, protegido de la lluvia pero no del viento helado que se colaba por las ventanas rotas, Daniel sacó el reloj de su bolsillo. La luz pálida había desaparecido, pero ahora el mecanismo emitía un sonido agudo y continuo, como el pitido de un monitor cardíaco. Exactamente a medianoche, el sonido se detuvo abruptamente. Las manecillas reaparecieron mágicamente y se movieron hasta marcar las 12 en punto exactas, donde se detuvieron para siempre. En ese mismo instante, el teléfono de Daniel vibró con un mensaje de Laura. Con manos temblorosas, leyó: «Daniel, gracias a Dios que no estás en casa. Ha habido una explosión de gas en tu edificio. Varios departamentos están en llamas. Los bomberos dicen que si alguien hubiera estado en tu piso, no habría sobrevivido». Daniel se dejó caer sobre un banco roto de la estación, llorando de alivio, terror y gratitud simultáneamente. El reloj había cumplido su propósito final, salvarlo una última vez,
sacrificando su propia vida sobrenatural en el proceso. Hoy, 5 años después de aquella noche tormentosa, el reloj de bolsillo de la familia Vargas descansa en una vitrina de cristal en la nueva casa de Daniel y Laura. No ha vuelto a moverse, no ha vuelto a brillar, no ha emitido ni el más mínimo sonido. Para todos los efectos, es simplemente una reliquia familiar, un hermoso recuerdo de generaciones pasadas. Pero Daniel sabe que la historia no termina ahí. Cada vez que se enfrenta a una decisión difícil, cada vez que duda sobre qué camino tomar en la vida, puede sentir un eco invisible, un tic-tac silencioso que late en sincronía con su propio corazón. Es el espíritu de Ignacio, el amor eterno de un padre que trasciende la muerte, recordándole que el tiempo siempre late junto a él, incluso cuando no puede oírlo. Y cuando sus propios hijos preguntan sobre el reloj en la vitrina, Daniel les cuenta la historia completa, sabiendo que algún día, cuando él mismo haya partido, el reloj quizás despierte nuevamente para proteger a la siguiente generación de los Vargas, porque hay fuerzas en este mundo que no pueden explicarse, solo experimentarse, y el amor de un padre es la más poderosa de todas. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete para recibir más relatos misteriosos que desafían la realidad. Comparte en los comentarios si has vivido alguna experiencia similar. A veces, los objetos que amamos guardan más secretos de los que imaginamos.